Buenos días, gracias Rocío. Y bueno, oye, y dejarme que personalice, ya que estamos en una reunión pequeña mientras se incorporan el resto de personas que han confirmado. Pues nada, oye, daros la bienvenida. José Luis, Antoni, Carlos, Lorena, supongo, no sé si alguno más se ha incorporado ahora. Somos conscientes de la fecha, que ha sido pues, una fecha tardía ya con gente de vacaciones, pero bueno, hemos hablado y también intentaremos repetir después de verano un webinar parecido para el resto de personas que no han podido acceder. También dar, bueno, pues una especial, agradeceros la presencia y también dar la bienvenida a Rocío Rodríguez, que se ha presentado como directora marketing de Stacks, y luego a David Sánchez, consultor senior. Bueno, la idea del webinar de hoy es la presentación de la plataforma de Stacks de OMI 360, y donde la empresa Stack pues, va a presentar, aunque ya ha hecho un adelanto Rocío, pues las soluciones para clínicas, policlínicas, hospitales, centros médicos. Es una solución modular que ofrece una total cobertura a las necesidades de gestión económica, administrativa y clínica. Bueno, cuando hemos tenido la idea, Stacks y nosotros, de hacer este webinar, pues bueno, es propiciar un punto de encuentro de profesionales en el que abordar la utilización de esta plataforma. OMI, bueno, pues entendemos desde ASPE que es una solución para clínicas y hospitales, y además tiene ya más de 35.000 usuarios activos y 25 millones, ya trata 25 millones de historias clínicas. Y además tiene múltiples funcionalidades o módulos, como bueno, también ha brevemente presentado Rocío, de historia clínica, de agenda, de reporting, gestión económica, soporte usuario, canal paciente, que David a continuación pues os desarrollará más. Brevemente cuento un poco sobre ASPE, para el que no nos conozca, pero bueno, entiendo que sí, que todos nos conocemos. Somos la patronal a nivel nacional, una organización empresarial que representamos a más de 1.300 centros sanitarios y al 85% de los centros hospitalarios. Pero también además trabajamos para los profesionales del sector, ¿no? En la sanidad privada, a día de hoy, más de 266.000 personas, sanitarios y no sanitarios, con mayoría de sanitarios, trabajan en nuestro sector. Pero también trabajamos para los ciudadanos, que es en su calidad de paciente, ¿no? Para ofrecerles el mejor sistema sanitario posible, en lo que conviva con lo público, con lo privado, y bueno, poder así atender a más de 46 millones de españoles. Y esta realidad de lo público y lo privado, la verdad que con la crisis del COVID, pues se ha confirmado aún más, y desde luego desde el sector, desde los centros, los hospitales y desde ASPE, pues hemos entendido que era un servicio al país, y ha primado más la responsabilidad social que el objetivo empresarial. Y además creemos que esta crisis también ha dejado claro que no debe haber discusión sobre el papel de lo público y lo privado, ¿no? Cada uno tiene su espacio, y las figuras de colaboración entre uno y otro, pues claramente la sanidad privada es un integrante natural del sistema de salud. Y bueno, no me voy a extender en las acciones que ha tomado el sector en este tiempo. Muchas son conocidas y bueno, no viene al caso ahora, pero sí una mínima información del contexto, ¿no? de lo que ha pasado, y lo conecto ya con la parte de tecnologías y de lo que vamos a ver hoy. El estado de alarma el 14 de marzo, bueno, la sanidad privada antes de este estado de alarma ya se puso a disposición de las autoridades, y ha habido una interlocución directa con el Ministerio y con las consejerías, y la afectación y el trabajo que ha hecho la sanidad privada pues ha sido muy distinta en el territorio, ¿no? Hay zonas como Madrid o Barcelona donde la sanidad privada ha trabajado al 150% al mínimo, duplicando y triplicando UCIs. Al lado de la sanidad pública y la privada había una sola sanidad. En otras regiones pues había optado, como por ejemplo la Castilla, La Mancha y Castilla y León, que la parte privada apoyara en el circuito libre de COVID y siguiera tratando pacientes que no fueran con dolencias COVID. Y bueno, y luego en otras regiones donde la pandemia ha tenido menos presión, pues lo cierto es que la sanidad privada ha estado a disposición, pero ha estado ociosa o con poca o sin apenas actividad. Por eso podemos decir que la sanidad es uno de los sectores que también ha quedado más afectado después de la crisis. Ha sido considerado esencial en el estado de alarma, pero en muchos territorios
no ha tenido una actividad. Ha tenido que desprogramar toda su actividad ordinaria y no ha tenido actividad COVID, o la actividad ordinaria ha sido mucho menor. Y además tampoco se ha podido acoger a las medidas de flexibilidad, sobre todo laboral, o se ha podido acoger mucho más tarde que el resto de los sectores, por lo tanto ahí ha salido perjudicada. Bueno, creemos que ha quedado latente que garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pues, es un reto principal que tiene ahora, y por eso, si os fijáis, todas las reuniones, discusiones, debates y dictámenes que han aprobado el Congreso va en esa línea. Y luego, para enlazarlo con la parte de tecnologías y de plataforma, ¿no? También ha quedado claro con esta crisis, con esta pandemia, pues la necesidad de una mayor utilización de las TIC, ¿no? En todos sus formatos y posibilidades, tanto en sistemas y gestión de tratamiento de datos, explotación de datos, la logística, la telemedicina. Por lo tanto, tecnologías y software pues, son necesarios más que nunca para simplificar la gestión que tenemos en los centros, con las máximas garantías de seguridad y de agilidad, ¿no? Y que permitan un tratamiento y una explotación de esos datos, de esa información, y un análisis del mismo, pero en tiempo real y dentro, como he dicho, de las máximas garantías, tanto para el paciente como para los profesionales, como para los gestores o los centros y para el sistema general. Y ya, por último, no dudo que nuestros asociados o las personas que estáis participando como asistentes en el seminario, yo creo que será de utilidad y podéis beneficiaros significativamente del apoyo de programas, de plataformas y de empresas como Stacks. El objetivo de que orientéis todas vuestras energías a la práctica clínica y al apoyo de vuestros equipos, ¿no? Y os simplifique lo que es la gestión. Es cierto que los retos de ahora pues, van a ser menores que los retos que vienen en el futuro, y bueno, creemos que este tipo de webinars, de seminarios, de jornadas, pues son importantes para abordar los problemas de la sanidad post-COVID, ¿no? que nos encontramos ahora, si podemos todavía llamarlo post-COVID, pues porque estamos viendo también que está habiendo rebrotes, que no sabemos cómo avanzar, o pensamos que no vamos a llegar a la situación anterior, pero vamos, hay que estar muy alerta. Nada más, agradeceros de nuevo la asistencia, tanto a ponentes como asistentes, y bueno, creo que ahora me toca dar la palabra a David para que os presente concretamente la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Buenos días, mi nombre es David Sánchez, trabajo en Stacks como consultor senior y bueno, tal y como han introducido Rocío y Alfonso, haré una introducción resumida de qué se trata nuestra solución OMIAE. Digo resumida porque en el tiempo que tenemos y lo extensa que es nuestra aplicación en funcionalidades y configuraciones no nos dará tiempo a ver todo, pero sí que a grandes rasgos podremos ver de lo que es capaz nuestra solución. Lo dividiremos en 3 bloques, que serían principalmente facturación, la parte de historia clínica y la de agendas. Y también pues iremos, a medida que recorremos un poco la aplicación, pues viendo ese ecosistema que también comentaban Rocío y Alfonso, de complementos adicionales a la solución y que facilitan bastante el flujo de pacientes en los centros clínicos, como podría ser la firma digital, como podría ser el mostrador virtual o como podría ser el canal paciente. Así que, bueno, también en destacar que OMIAE es una solución que está en cloud. Eso quiere decir que no necesita ninguna instalación en el centro, sino que todo se mantiene en el cloud. No hay que preocuparse por un ejecutable en el ordenador, una instalación o tener actualizada la aplicación, porque todo esto lo gestionamos nosotros. Y de hecho, nuestra aplicación está en constante evolución y periódicamente pues liberamos versiones para que estemos alineados tanto a las necesidades del mercado como a las necesidades de nuestros clientes. Así que, bueno, voy a compartir pantalla y iremos viendo el recorrido por OMIAE y todas sus funcionalidades. Vale. Lo primero a mencionar es que en nuestra solución, como vemos ya al iniciar sesión, nos permite elegir entre diferentes perfiles, ¿vale? Esto se puede asociar a un usuario por tener un perfil o varios. ¿Qué implica tener un perfil u otro?
pues que podemos acceder a más o menos funcionalidades dependiendo de lo que tenga asignado. En este caso, en la demostración que yo voy a hacer, tenemos acceso a todo porque estoy con un superusuario, pero sí que se podría diferenciar, por ejemplo, si accedemos con un perfil sanitario, pues que podamos acceder a la historia clínica y a ciertas funcionalidades pues que un administrativo no. Y por otro lado, el administrativo pues pueda tener más soltura, por ejemplo, en la citación y ver otros menús que el sanitario no. Si vamos a ver el dietario, que sería la agenda desde donde se gestiona en OMI 360, y buscamos una agenda de un médico cualquiera, perdón. Vale. Ya vemos que la visualización es bastante resumida. Nos estructura todos los huecos de cita que hay en la agenda para el día de hoy. A la derecha tenemos un calendario con los días disponibles y en el caso de que estuvieran todos ocupados, pues también nos lo mostraría como que no hay huecos disponibles. Y además, pues lo resume a nivel de línea, pues la información de la cita, en el caso de que esté agendada, pues el paciente, los datos de contacto, la cobertura y un iconito que aquí lo veremos con una bolita, pero no será muy útil, ya que va indicando el estado de esa cita. Por ejemplo, cuando está en color gris-negro, que es el que vemos ahora, es que todavía no ha acudido el paciente, pero en el momento que el paciente pues, pase por el mostrador y se confirme que ha acudido al centro, cambiaría a otro color, cambiaría al naranja. Lo veremos un poco más adelante. Además de ese estado, pues podremos ver, por ejemplo, cuando ha accedido en la historia clínica el profesional, cambiará también de estado y registrará la hora. Cuando facturemos, imputemos cargos de facturación en la cita, también cambiará de estado incluso cuando ya tengamos facturada los cargos que le hemos aplicado en la cita, pues también nos lo notificaría. Por otra parte, también mencionar que las agendas son totalmente configurables. Vemos que, por ejemplo, la distribución horaria de esta agenda en la que estamos ahora va de 8 a 1, pero yo si quisiese y puntualmente decir, pues mira, es que hoy necesitamos abrir agenda de 3 a 5 de la tarde. Simplemente buscaría la agenda de ese doctor. Le iría a decir, bueno, ¿de qué fecha a qué fecha quieres generar huecos con ese patrón? Diré una semana. Y podríamos incluso pues, tener definida una plantilla. En el caso de que fuese pues, un horario estático y quisiésemos renovarlo periódicamente, o bien indicarle, en este caso puntual, que queremos añadir un nuevo patrón horario, el acto con el que se visite, la hora desde hasta, pues por ejemplo, como hemos dicho, desde las 3 hasta las 5, el intervalo de minutos, que sería por ejemplo 30 minutos, y el día. Como vemos es bastante rápido, ya nos ha generado los huecos, y si accediésemos al dietario, veríamos que a continuación, después de ese hueco que teníamos a la 1, pues tenemos los nuevos generados con el acto primera visita que yo he puesto, por ejemplo, de 3 a 5 con un intervalo de 30 minutos. Lo que nos podemos dar cuenta a primera vista es que intentamos seguir la filosofía en nuestra aplicación de que a todo podamos acceder con 3 clics. De esta forma no tenemos que perdernos navegando por menús, buscando información y siempre intentamos reducir al máximo los flujos de navegación para realizar determinada acción. En este caso hemos generado huecos horarios para un día concreto, para un periodo de fechas concreto, pero como he mencionado, se podían establecer plantillas horarias, se podrían asociar esa plantilla a un profesional y se puede configurar para que automáticamente se vaya renovando esa agenda, se vaya generando los huecos automáticamente
de acuerdo a la plantilla, sin tener que preocuparse pues que cada 2 meses, cada 3 meses haya que generar de nuevo agendas. Y eso la verdad que se agradece mucho en la gestión de un centro. Como he mencionado antes, si clicamos en la bolita, por primera vez, confirmando que el paciente acude al centro, nos cambiaría el estado y nos grabaría la hora en la que acude al centro. Lo vamos a ver. Sin embargo, lo que vemos primero de todo, que nos salta una alerta, es que nos está avisando la aplicación de que tiene un documento que hemos considerado como obligatorio para todos los pacientes y que está pendiente de firmar, ¿vale? Esto lo vamos a relacionar directamente con nuestro módulo adicional, que sería el de firma digital, porque nosotros mismos podemos decir desde la aplicación que este consentimiento nos lo envíe a la tablet que tenemos seleccionada y disponible, ¿vale? Voy a separar en 2 pantallas para que podamos ver bien de qué se trata. Vale, por una parte teníamos a la derecha la tablet, esperando a que reciba un documento, y por la otra parte, en OMI, teníamos esta ventanita preguntándonos si queremos enviarlo o no el documento. También podríamos decir que ya está firmado, pues bueno, suponiendo que lo tenemos incorporado en papel y no necesita firmarlo, pues podríamos confirmarlo aquí, no nos lo volvería a preguntar nada. Pero supongamos que queremos enviarlo a la tablet. Simplemente seleccionamos qué tablet queremos enviarlo, le pulsamos a aceptar y directamente aparecería en nuestra tablet para firmar, que es lo que le daríamos al paciente. Se pueden configurar estos consentimientos para que previamente nos muestre un formulario, ya sea para que nos introduzca algún dato que tiene que quedar reflejado en el consentimiento. Por ejemplo, aquí tenemos pues la pregunta de si consiente que se le envíen comunicaciones por SMS o correo, ¿vale? Seleccionaríamos un valor, pulsaría aceptar el paciente y le cargaría una previsualización de ese consentimiento que está a punto de firmar, ¿vale? En el caso de que tuviese varias páginas, podremos desplazarnos por ellas. En ese consentimiento podemos hacer que recupere datos del paciente, como pueden ser nombre, apellidos, documento, datos de contacto, ¿vale? También nos ha recuperado pues, ese valor que ha introducido previamente en el formulario el paciente. Y si está conforme, abajo a la derecha tenemos un botón de firmar, donde el paciente clicaría, se abriría este recuadro gris y nosotros podríamos trazar la firma que va a quedar incrustada en ese consentimiento, en esta firma digital, ¿vale? Si se equivoca, de hecho, tiene un botón para rectificar y trazarla de nuevo. En el momento que acepta la confirmación, se generaría este documento con su firma digital y esto ya sería un PDF que queda incorporado en la historia clínica del paciente. No habría que hacer nada más, no habría que archivarlo, no habría que hacer ninguna otra acción. ¿Vale? Voy a aumentar un poquito más. Vale. Una vez hecho esto, ya nos olvidamos, no nos va a volver a preguntar por ese documento obligatorio porque ya lo tiene firmado el paciente. Y una vez hecho esto, veríamos que se nos ha actualizado el estado de esta bolita, ¿vale? Nos ha grabado la hora de la llegada y ya tiene otro color. Ya sabemos que, pues, que este paciente ha llegado al centro y está esperando a ser visitado. Esto también quiero mencionar que se queda relacionado con otro complemento que tenemos a OMI, que sería el mostrador virtual y la gestión de los turnos. Si vemos bien aquí, como si fuéramos el doctor que está pasando consulta, a la izquierda aparece un número de ticket, ¿vale? Ese número de ticket se le habría dado impreso al paciente y aparecería en una pantalla de gestión de turnos en el momento que el profesional decida llamar a consulta al paciente. Un ejemplo de esta pantalla de turnos podría ser así, donde se indicaría el número de la consulta o dónde tiene que acudir, al box o a donde sea,
y el identificador que se le ha dado al paciente en el ticket. ¿Vale? De tal forma que queda anonimizado, no hay que salir a llamar al paciente por su nombre, reduce también el ruido en las salas de espera, que es habitual, y bueno, normalmente ya están más atentos los pacientes a esa pantallita que de quién es el último. David, como sugerencia, a lo mejor Sí, puedes poner el vídeo que se ve muy claramente. exacto, exacto. Lo tenía aquí preparado, pero quería que vieran bien en la pantallita esta. Y ahora veríamos el circuito completo, que sería de nuestro mostrador virtual, ¿vale? Este sería nuestro mostrador virtual a modo de peana. Dispone de una pantalla digital en la que puede interactuar el paciente. Dispone de una impresora incorporada desde donde se imprimiría el ticket. Y también de un lector de tarjetas con banda magnética. Ese lector, cabe destacar que también estamos integrados con plataformas electrónicas como Chipcard, de tal modo que si el paciente acude, pasa la tarjeta para la visita que tiene en ese momento y hay algún problema en la comunicación entre nuestra solución y Chipcard, por ejemplo, que el acto no esté cubierto por la compañía o hay algún problema de este tipo, ya nuestro mostrador virtual le comunicaría pues, que tiene que pasar por mostrador físico para resolver ese problema. En caso contrario, simplemente se le imprimiría el ticket con su número y habría que esperar en la pantalla que hemos visto antes, la que os he mostrado, a que el profesional llame al paciente y aparezca su código por el cual ya identificaría la consulta que tiene que acudir. Como vemos, queda todo un poco entrelazado y la verdad que puedo ahorrar bastante la congestión que suele haber en los centros sanitarios, pues en el momento de recepción de pacientes, de a qué sala tienen que ir y, bueno, puedes congestionar bastante el mostrador físico y pasar a esta segunda parte que queda también bastante mejor, sobre todo lo que comentaba Rocío, pues en el caso de evitar también el contacto entre personal administrativo y pacientes en su llegada. Vale. Por otra parte, si somos usuario sanitario y estamos en la agenda, si queremos pasar consulta simplemente tendríamos que clicar sobre el nombre del paciente y nos entraría la historia clínica. De esta forma también cambiaría el estado y nos marcaría en color azul conforme se ha pasado consulta, digamos, se ha accedido a la historia clínica por parte del profesional. Vemos que en este punto y que también en otros puntos de la aplicación, de hecho nos recuerda si tiene alguna deuda el paciente de cargos de facturación que se le han imputado, pues nos lo va a recordar en diferentes puntos. Y esta sería la historia clínica de nuestra solución. Como vemos, se divide en cajitas de forma resumida y cada cajita sería una categoría. Por ejemplo, lo dividimos en cursos clínicos, informes, prescripciones, protocolos, que vendrían a ser formularios y otro tipo de información. Cabe destacar que esta vista es configurable por cada usuario. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo quiero ver los informes en la parte de arriba, puedo arrastrar la cajita y colocarla ahí. Y del mismo modo con el resto. Es totalmente configurable a nivel de usuario. Esto no afectaría al resto de usuarios. Em, para hacer un repaso por encima, por ejemplo, en lo que refiere a curso clínico, ¿vale? En cada caja tenemos un botoncito que sería de más, que sería añadir, crear un nuevo elemento. Si quisiésemos crear un curso clínico, nos llevaría a esta pantalla donde fácilmente podemos escribir y editar con un editor de texto bastante similar pues, a lo que podría ser un Word, cualquier texto que quedaría incorporado en la historia clínica del paciente. ¿Vale? Podemos aplicar formatos y estilos, que esto quedaría reflejado también en la historia. ¿Vale? Lo tenemos aquí y siempre nos muestra desplegado el último que hemos introducido. De la misma forma, tenemos un registro de alergias categorizado por el tipo, pues si son alimentarias, medicamentosas, etc.
Tenemos una sección de informes en la cual disponemos de numerosos informes, de numerosas plantillas que se pueden utilizar en el sistema, pero también, y esto lo veremos más adelante, se pueden definir plantillas nuevas por parte del centro, se pueden copiar ya existentes y editarlas. Y del mismo modo que el curso clínico se puede aplicar estilos, en las plantillas todavía hay más flexibilidad y la verdad que se pueden elaborar pues, modelos bastante complejos. Por ejemplo, en lo que refiere a plantilla, como hemos visto antes también en el consentimiento informado digital, se pueden recuperar campos de datos del paciente, por ejemplo, sus nombres o los datos del profesional que está generando el documento. Todo esto queda incorporado en la historia clínica una vez lo generamos como PDF. En el apartado de prescripciones tenemos un extenso nomenclator cargado pues, desde el que podríamos hacer recetas de forma rápida, buscando un producto por descripción. Lo seccionaríamos, le podríamos indicar la pauta y una duración. Y con eso guardar e imprimir. En la impresión pues nos mostraría la receta ya impresa y el logo aparecería pues el logo que se pueda configurar en el centro personalizado para cada cliente. Respecto a las prescripciones, y esto lo veremos más adelante cuando muestre el canal paciente, se podrían consultar pues, las que hay vigentes en ese apartado de canal paciente sin tener que depender de acudir a un centro, sino que el propio paciente puede conectarse en el canal con sus credenciales y analizarlas. También disponemos de un módulo de laboratorio en el cual se pueden realizar peticiones de bioquímica, de microbiología, se pueden configurar plantillas desde las cuales es más fácil también pues, seleccionar perfiles o conjuntos de pruebas que son más comunes. Y al igual que en las plantillas de informes, también tenemos protocolos que vendrían a ser formularios. Tenemos un extenso catálogo de formularios definidos ya en el centro. Lo mismo que comentaba antes, se pueden utilizar estos, se pueden crear nuevos o se pueden incluso copiar los ya existentes y ajustarlos a las necesidades de cada centro. En la parte inferior también veremos que hay una cajita adicional que indica documentación canal paciente. De nuevo, desde la parte del paciente, cuando se conecta al canal, es posible que el propio paciente comparta información con el profesional y que quede grabada en la historia clínica, de tal forma que el profesional pues, puede consultar el informe médico que le envía o una imagen y tenerlo en cuenta para la próxima cita que tenga o la videoconsulta que vaya a realizar, de tal forma que esto es bidireccional. También el profesional podría compartir un informe que tiene aquí generado y lo puede compartir con el paciente para que también lo consulte. Cabe mencionar también que disponemos de un módulo de vacunas también con un catálogo, un calendario de vacunas bastante completo. E incluso también se facilita la posibilidad de poder incorporar documentación externa que tengamos almacenada en nuestro ordenador. Por ejemplo, nos trae físicamente el paciente un informe o una radiografía, la tenemos en el ordenador, pues la podemos incorporar con tan solo irla a buscar a la ruta donde la tengamos almacenada e incorporarla en este apartado de la historia clínica. Por otra parte, en la parte superior serían acumulando todos aquellos diagnósticos que se vayan atribuyendo en ese paciente por fecha, según si es agudo, si es crónico. Dependiendo de la especialidad con la que se acceda a la solución, es posible ver más o menos funcionalidades. Por ejemplo, si accedemos como pediatra, tenemos la posibilidad de trabajar con percentiles en los cuales
se iría anotando pues, los valores a medida que el paciente acude al centro y le tomamos, por ejemplo, la talla, el peso o el perímetro cefálico, e irían anotándose sobre esta gráfica para que podamos ver cuál es la evolución. Os lo mostraré con un ejemplo más real, que ya tiene datos introducidos. Por ejemplo, en el caso de la talla, a medida que fuéramos introduciendo valores de la talla de este paciente, nos iría trazando en el gráfico, dentro de esa representación del percentil, cuál ha sido la evolución. ¿Vale? Lo mismo para peso, para índice de masa corporal y para el perímetro cefálico. Además de un módulo de pediatría, también disponemos de un módulo para odontología, para clínicas dentales. Si bien estamos en una agenda de esa especialidad y clicamos sobre el nombre del paciente para acceder a la historia clínica, accederíamos pero con otra visión para esta especialidad. Esta visión nos mostraría el odontograma, nos permitiría introducir la situación en la que se encuentra el paciente, generar nuevos presupuestos y ir marcando sobre cada pieza pues, las diferentes acciones que implican también cargos de facturación. Por ejemplo, podríamos decir que este paciente tiene un implante en la pieza 25, que hay que hacer un empaste en la 14 en estas caras y una apicectomía en la 41. Todo esto que fuéramos haciendo nos lo iría incorporando en un presupuesto con sus correspondientes precios, según lo tengamos facturado en el centro, y simplemente luego, en el momento que el paciente aceptase el presupuesto, pues lo podríamos ir marcando conforme se ha realizado y esto nos generaría albaranes, candidatos a ser facturados, todo integrado dentro de la solución. De esta forma tenemos pues, la parte visual donde sabemos lo que le hemos hecho por cada presupuesto y por otra parte en la gestión económica pues tenemos toda esa actividad generada ya y lista para ser facturada. De tal forma que en la parte inferior podríamos ver el plan de tratamiento que ha tenido el paciente según esos presupuestos que se le han ido generando. Si volvemos al dietario, hemos estado trabajando, hemos estado viendo esta vista, que suele ser la más común, de hecho es la que más se utiliza, pero cabe mencionar que tenemos otros tipos de visualización de la agenda. Podemos verlo a modo de día, podemos verlo a modo semanal, cuál es la planificación de esta agenda. De hecho, podemos incluso en el modo multidietario colocar diferentes agendas de diferentes profesionales y diferentes fechas y compararlas a modo visual para saber las disponibilidades y qué pacientes están citados o con qué actos. Tenemos múltiples visualizaciones. La más utilizada sí que es verdad que es el modo lista, ya que es donde está todo más sintetizado y se suele trabajar de forma más ágil, pero sí que es importante mencionar el resto de vistas porque depende si tenemos que hacer búsquedas exhaustivas o comparaciones, pues nos es muy útil. Por la parte de agenda, nosotros podríamos, como personal administrativo, citar sobre un hueco simplemente clicando en él y en este buscador, pues según el apellido o según los valores que nos deja filtrar, encontrar un paciente pues por el apellido, por el número de historia clínica o por el DNI. Lo seleccionaríamos. De nuevo, lo que he comentado antes, si tiene un documento obligatorio pendiente de firmar, nos lo recordaría para enviarlo a la tablet.
Y en este apartado, pues simplemente escogeríamos los detalles de esta cita que estamos queriendo dar. Por ejemplo, la cobertura con la que se quiere citar, si hay que indicar un motivo y poco más. En el momento que aceptamos, quedaría aquí citado. Por otra parte, el personal administrativo también tiene la posibilidad de utilizar otro menú más completo para ver disponibilidad de agendas por especialidad, donde veríamos huecos disponibles, pues, por ejemplo, para el filtro de una agenda concreta, por días o por especialidad. De tal forma que podemos ver un resumen de las citas del paciente y también las disponibilidades de huecos de cita, de tal forma que sea más fácil para el administrativo citar. Desde el propio Detario también es posible imputar los cargos de facturación, simplemente haciendo botón derecho y pulsando sobre este menú, que sería imputar cargos. Podemos buscar bajo el catálogo que tengamos cargado de actos de facturación las prestaciones que queramos imputar a esa cita. Por ejemplo, si quisiésemos imputar la consulta de medicina general, nos la añadiría aquí con el precio que lo tengamos tarifado en el centro. Como he comentado antes, trabajamos y es posible integrarse con el envío de facturación electrónica a Chipcard, con lo cual en este caso la cita sobre la que he querido imputar prestaciones pues tiene una cobertura que está integrada con Chipcard, con lo cual nos lo pinta aquí de color rojo porque todavía no está enviado, no está validado, pero suponiendo, voy a simular que lo enviásemos, porque no tengo aquí un pase de tarjeta, no tengo una tarjeta, un lector de tarjetas incorporado aquí ahora mismo. En el momento que se envía y que Chipcard nos devuelve la confirmación, se pintaría en verde. En el caso de que hubiese algún problema, nos lo pintaría en rojo y nos diría el motivo de por qué no se ha podido facturar. Como vemos, como mencionaba antes, en el momento que está facturado todo lo que tenga imputada la cita, nos lo marca con un check, de tal forma que podemos tener controlado cuál es el estado de cada cita que tengamos en el centro. Por la parte de facturación, y sin extenderme mucho porque tenemos bastantes funcionalidades y no nos daría tiempo a verlas todas, tenemos la posibilidad de conciliar pues, los pagos. ¿Por qué me refiero? En el caso de, por ejemplo, los centros que trabajan con compañías, normalmente se recibe una carta de pagos que hay que conciliar pues, con la facturación que tengamos registrada en el centro. Tenemos dos posibilidades en OMI. Tenemos la posibilidad de incorporar un fichero Excel que provee la compañía con un formato en concreto y se carga en el sistema para que valide automáticamente pues paciente, fecha de la cita, hora de la cita, acto y el precio que dice la compañía con el que tenemos nosotros tarifado. O bien se puede hacer esta validación de forma manual. Esta conciliación la podemos hacer desde la aplicación mirando uno por uno todos esos datos a lo que le llamamos el punteo de cobros. ¿Vale? Existen esas dos opciones. También tenemos la posibilidad, tenemos el módulo de gestión de honorarios, donde podríamos definir cuáles son los honorarios de cada profesional. Por ejemplo, aquellas prestaciones que sean de la especialidad de traumatología, las 500 primeras, el horario sería el 10% y las siguientes sería el 7%. O se podría cambiar y poner por prestación específica, según todas las convenciones que tengamos aquí disponibles. De tal forma que a medida que en el centro vamos facturando toda la actividad de los profesionales, según esas reglas que hemos establecido, podríamos ver en este cuadro cuál es el cálculo que se le ha realizado hasta el momento. De tal forma que podríamos tener en cuenta este dato para liquidar esos honorarios. De hecho, aquí nos indicaría pues, el total para el mes de junio en este profesional, pero podríamos ver el detalle para saber a qué corresponde todo ese cálculo que nos ha hecho.
También hay que mencionar que estamos integrados con, bueno, permitimos integraciones contables, por ejemplo, podría ser con SAP. OMI trata la facturación, pero hasta ahí se queda, no somos un sistema contable, con lo cual sí que estamos abiertos a cualquier integración contable que pueda surgir. Por ejemplo, con el envío de la provisión de facturas, de cobros, de honorarios, de tesorería. Antes mencionaba que la posibilidad de configurarse plantillas de informe o plantillas de protocolo es bastante flexible. Por ejemplo, en la gestión de protocolos, como mencionaba antes, hay muchos que ya están registrados en el sistema, que ya existen, que son los que tienen un candadito. Estos se podrían copiar y se podrían reutilizar, pues editándolos con los detalles que queramos, o podríamos crear uno nuevo. Si accedemos a editar uno, vemos que es bastante sencillo la distribución, pues arrastrando y copiando campos, seleccionando sus atributos. Esto sería tal cual la visualización que tendría el formulario que pueda crear un profesional, pues el día que acude un paciente y hay que tomarle ciertos datos. De la misma forma, los informes funcionan de la misma manera. Podemos utilizar los que ya existen, podemos copiarlos o podemos crear nuevos. Si utilizásemos, pues, por ejemplo, uno que queremos editar que ya existe, nos abriría esta pantalla desde la cual podríamos editar el contenido. Básicamente se dividiría en cabecera, pie de página y el cuerpo. Podríamos añadir el texto estático, pero también los datos que queremos que recupere de la ficha del paciente o del profesional que está generando ese informe. Desde aquí también, de hecho este es el que hemos firmado a través de la tablet, podríamos definir esos consentimientos que enviamos a la tablet en formato. Vale. Por otra parte, y es una cosa que mencionábamos y que todavía no hemos visto, disponemos de Canal Paciente, que como ha comentado Rocío, está promocionado, está gratuito hasta el 15 de septiembre. De tal forma que vamos a ver cómo se integra Canal Paciente con OMI por parte del profesional y por parte del paciente. El Canal Paciente tendrá por cada centro una URL de acceso y cada paciente tendrá sus credenciales, por ejemplo, su correo electrónico y su contraseña con la que accederá. El momento que accede, perdón, en el momento que se accede, vamos a ver una pantalla de inicio con los diferentes servicios que puede acceder el paciente. Tenemos la posibilidad de solicitar cita presencial, tenemos la posibilidad de solicitar una teleconsulta, que básicamente sería también una cita, pero sería realizada de forma telefónica, y tenemos la posibilidad de solicitar una cita por videoconsulta. Cualquiera de estas tres está integrada con la agenda de OMI 360. Por ejemplo, en esta agenda que estamos viendo, hay huecos de cita que son para el acto visita, pero hay alguno que es para videoconsulta y hay otro que es para cita web. De tal forma que yo, como paciente, si quisiese consultar, pues quiero solicitarme una cita en la especialidad de medicina general para el doctor que estamos probando, ¿vale? Nos daría un calendario por el cual podemos desplazarnos y ver cuáles son las fechas y cuál es su disponibilidad. Si clicamos sobre una fecha concreta, nos dice qué franja tiene disponible. Y si pulsamos sobre la franja, nos daría también las horas sobre las que nos podemos citar. Por ejemplo, si lo comparamos con esta agenda, vemos que nos podemos citar, por ejemplo, a las 12:30, vamos a citarnos. Confirmaríamos esa cita y si yo ahora utilizo el dietario, veríamos que ya aparece a las 12:30
este paciente que se ha citado a través de la web. Nosotros no hemos tenido que gestionar nada, simplemente tener pues creada esta agenda para que permita la citación online, indicarle a qué horas pueden citarse y a qué horas no, y ya está. De hecho, el paciente tiene la posibilidad también pues, de solicitarse una cita de teleconsulta o de videoconsulta. La videoconsulta la vamos a ver ahora porque es lo que será más interesante de ver también. Supongamos que tenemos esta cita ya dada y tiene que venir el paciente, tiene que marcarse como disponible para realizar esta videollamada. Suponemos que un paciente ya se ha solicitado esta cita, la cita la tiene a las 11:30 y yo como profesional estoy en la agenda esperando a que ese paciente se conecte a la videollamada. Yo lo voy a realizar desde el móvil como paciente, también para no interferir en lo que visualizáis vosotros. Un segundo. Entonces, en el momento en que el paciente pues selecciona la cita que tiene programada y le da a acceder a la sala, se pondría en verde esta bolita conforme ya está disponible el paciente. El profesional clicaría sobre esta bolita verde, nos llevaría a la historia clínica. O, claro, dependiendo del navegador, pues nos preguntaría si que permitimos el uso de la cámara. Y ya nos abriría esta pantalla de aquí, en la cual se iniciaría la videollamada. ¿Vale? En la parte inferior tenemos al paciente, en la parte superior al profesional. Y estamos viendo exactamente lo que podemos compartir pues, a través de profesional y paciente. Podemos ampliar, hacer zoom, ¿vale? Y en el momento que queramos finalizar la llamada, marcaríamos el terminar y se acabaría. ¿Ok? También veríamos desde el etario pues, que como esta llamada ha finalizado, no podemos conectar de nuevo, ha pasado a color rojo y ya no podríamos conectar de nuevo. ¿Vale? ¿Qué más posibilidades tiene Canal Paciente? Tiene la posibilidad, como he mencionado, ¿sí? Un apunte solamente, y es que existe una posibilidad de configurar el tema de las videollamadas por si ha habido, con X tiempo, por si ha habido una desconexión involuntaria, se ha ido la wifi, ha tenido algún problema el paciente y ha tenido que dejar la videollamada. Existe la posibilidad de que el centro configure un pequeño tiempo para que el paciente se pueda reconectar si ha tenido algún problema. Exacto. Exacto, gracias, Rocío. Como mencionaba también, en la historia clínica, el profesional puede compartir información con el paciente, ¿vale? Podría ver pues, lo que le ha compartido el paciente y el paciente podría subir documentos o informes para compartirlas con el profesional y que le aparezcan en la historia clínica del paciente. También comentaba que las prescripciones médicas las puede consultar el paciente. En este caso estamos viendo otro paciente que no es el que he tratado antes, pero podríamos ver las prescripciones que tiene activas que se hayan registrado en su historia clínica, pues con el producto, la pauta y la duración u otras indicaciones. Y por último, hasta es posible en el canal paciente incorporar un apartado de información que básicamente se puede enlazar aquí pues un enlace que podría ser un enlace pues, a un vídeo, un enlace a un documento PDF con alguna información del centro o alguna promoción. Cualquier cosa que vaya siendo a través de un enlace la podríamos incrustar aquí pues, para que el propio paciente lo pueda consultar. Muy informativo. Y por último, también quiero mencionar que a través de OMI tenemos un apartado aquí de contacto en la cual el propio usuario puede acceder a una plataforma desde la cual se puede
pues solicitar soporte en el caso de que no se pueda, no sea capaz el usuario de realizar alguna acción, no se acuerde, tenga alguna duda, y el equipo de soporte lo resolvería de inmediato. Se puede registrar un error en el caso de que se haya encontrado algún problema durante el funcionamiento, y de hecho también se pueden incorporar mejoras o sugerencias de nueva funcionalidad que constantemente las vamos analizando, y como he dicho antes, que es una aplicación que está en constante evolución, nos adaptamos también a las necesidades del mercado y de nuestros clientes. ¿Vale? Creo que más o menos hemos dado el recorrido bastante completo por todo lo que sería el ecosistema de OmiAE. Y bueno, por mi parte ya estaría. No sé si quieres añadir alguna cosa, Rocío. No, en principio has hecho un buen resumen, has cumplido tiempos, que no siempre es fácil cuando la solución es tan extensa. No sé si tiene alguna duda sobre todos los asistentes que se han ido incorporando cuando estaba el webinar comenzado. Si tenéis alguna duda, la podéis escribir en preguntas y respuestas y la iremos resolviendo. ¿Existe alguna duda? Veo que no, veo que lo has explicado muy bien todo, David. Nada, agradecer a los asistentes en estas fechas tan complicadas, agradecer de nuevo la asistencia a este webinar, agradecer a Aspe que haya estado con nosotros. Alfonso, no sé si sigues por Sí, ahí. sí, os oigo, os he seguido y nada, muchas gracias. Y nada, yo que soy un ignorante de estos programas, pues oye, he aprendido mucho. Ahora espero que a los asistentes, pues obviamente les sea de utilidad y bueno, que darles vuestro o decirles cómo pueden contactar con vosotros, pues si necesitan más información o una presentación más personal, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, mi mail es rrodriguez@stacks.es. Tenéis a disposición la página web, tanto la página web de Stacks como la de OMI 360. Ahí encontráis los formularios necesarios para poneros en contacto con nosotros. También imagino que a través de ASPE, si llega alguna solicitud, nos la trasladaréis. Sí, claro. Y os pasaremos este vídeo para que se pueda difundir y se puedan ver beneficiados el resto de vuestros asociados. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias a los asistentes. Sí. Pues sin más, cerramos este webinar y nos vemos en el siguiente. Ya nos vemos en septiembre. Muy buenas vacaciones a todos.